no podemos olvidar que todo parte de la Convención de los Derechos del Niño. Tanto la Lepina en 2009 surgió a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por El Salvador en el año 90, en 1990, es decir, surgió 20 años después, sí. Pero la Lepina, surge de eso. Ahí en la Convención de los Derechos del Niño están los principios rectores. Está la obligación de todos los países ratificantes de cambiar la visión, como decía la diputada, de cambiar la visión adultocentrista que se tenía, de pasar de una doctrina tutelar que se llamaba antes hacia pues, principios que consideran a la niñez y a la adolescencia no como el futuro, sino realmente como el presente, y promueve que todos los estados actúen en función de los niños y de las niñas, no viéndolos como objetos o como personas que todavía no pueden emitir una opinión, por ejemplo, porque pues son niños, entonces hay que tomarlo como con cierta distancia, la opinión que ellos van a emitir, etcétera. Entonces, todo este cambio de visión surge a nivel internacional desde 1990. Y entonces, tanto la Lepina como este nuevo marco jurídico, la ley Crecer Juntos, se basan en eso. Entonces, en ningún momento habrá un vacío, por así decirlo. Es una redefinición prácticamente. Exacto, sí. Si lo queremos ver. Bueno, es que es una definición de la primera infancia. Eso es algo, eso sí es novedoso en esta ley, que, con relación a la Lepina, sí. Y es que se define qué es la primera infancia. Antes era la niñez y la adolescencia sin hacer un énfasis en primera infancia. Y este es un avance muy reciente internacionalmente, no fue desde hace 30 años que se entendía la importancia de los primeros 1000 días, sino que es algo un poco más reciente. Entonces, es una de las innovaciones que se hacen en esta ley en base a el soporte científico, a estudios que se han hecho y que ahora pues nos han hecho entender la importancia de estos 1000 días, y por eso lo separamos con un enfoque particular de la niñez, porque se requieren atenciones especiales y específicas en esos 1000 días. Esta ley recoge cada uno de los derechos a los cuales deben de ser reconocidos a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y se hace el énfasis de algunos derechos que, si bien estaban reconocidos de manera general en la Convención de los Derechos del Niño, se adaptan a la realidad de hoy en día, y eso es muy importante porque hace 30 años los niños no vivían en la misma realidad que vivimos ahora. De hecho, se refuerzan porque a partir de la Convención de los Derechos del Niño se genera un comité de los derechos del niño que, si bien la convención se redacta en un momento hace 30 años. La Lepina quedó un poco desfasada, exacto, pero exacto, se adapta a un nuevo. Exacto, pero a raíz de esta convención surge un comité. En todas las convenciones a nivel internacional surgen comités, que es un grupo de expertos internacionales y que van a evaluar el cumplimiento por parte de todos los estados ratificantes de cada una de las convenciones, en este caso la Convención de los Derechos del Niño. Y entonces eso es lo que le da continuidad, por así decirlo, a la convención en el día a día, este Comité de los Derechos del Niño. Y para hacer esta ley, nosotros retomamos no solo los principios generales que ya estaban establecidos hace 30 años en la convención, sino todas las observaciones que se le han venido haciendo reiteradamente al país por este comité, al haber este comité analizado cómo el país estaba aplicando la convención. Y tenemos muchísimas observaciones y recomendaciones, que lo grave, Ernesto, es no las recomendaciones per se, porque a todos los países le hacen recomendaciones, sino que nuestras recomendaciones han sido reiteradas, es decir, han hecho copia-pega realmente, pero porque no ha habido avance en los últimos 20 años, según el comité, y lo podemos ver, como mencionaba, porque es que repiten cada 3 años las mismas observaciones. Sobre ese tema, bueno, reiterar lo que mencionaba la diputada, ha sido un trabajo arduo de más de 1 año y medio, y como mencionaba, hemos retomado no solo lo estático, que es la convención que se generó hace 30 años, sino todas las opiniones
que se van actualizando conforme a la realidad en cada momento de los diferentes países. Y también, además de estudiar eso, se estudió para hacer un primer borrador, que luego pasó todo un proceso de consulta. Se estudiaron también diagnósticos que habían sido solicitados antes de 2019 por parte de los organismos internacionales como UNICEF. Tiene un diagnóstico muy interesante sobre la real aplicación de la lepina y todos esos diagnósticos se tomaron en cuenta. Posteriormente se elaboró entonces, en base a eso, un primer borrador, y fue ese primer borrador que se consultó. Como mencionaba la diputada, realmente fue muy gratificante y fue un gran ejercicio el trabajo que se hizo con las niñas y los niños y los adolescentes, porque además de pedirle su opinión, fue realmente tomada en cuenta, y en estos grupos tratamos de representar a diferentes niños, niñas y adolescentes, es decir, incluimos en estos grupos de niños, niños obviamente de todas las zonas del país, y además incluimos a niños, por ejemplo, con discapacidad, incluimos a adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida socioeducativa en un centro de integración, incluimos adolescentes madres. Entonces tratamos de representar toda la variedad de niños y niñas a nivel nacional, y en ese sentido pues todo eso fue tomado en la ley, y los organismos internacionales han dado sus opiniones en cada uno de los pasos. Ahora están revisando esa propuesta que se presentó a la Asamblea, lo cual me parece muy oportuno. Sí, realmente esto es algo que en muchos otros países desarrollados pues se ha retomado ya, es una realidad y genera una gran seguridad para muchas cosas. En un primer momento es más fácil tomar las decisiones como Estado, podemos tener una mejor idea de cuál es la situación real de toda la población. Una de las observaciones del comité, por ejemplo, es que en el país no hay datos reales. Entonces, el hecho de tener... El censo en 2009, creo yo, 2007, 2009, no tenemos con certeza cuánto hemos exacto, crecido. Entonces, bueno, no creo que hayamos decrecido poblacionalmente. Exacto, pero... Entonces tenemos un primer informe, o sea, un primer avance, por así decirlo, sin el número único de identidad, que todavía no se ha implementado, que se realizó gracias a una gira que hicimos por parte del despacho de la Primera Dama y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en los 262 municipios, y logramos trabajar con cada uno de los alcaldes para que nos generara un estado de situación de la niñez y adolescencia por municipio. Esa información la tenemos desde el año pasado, lo hicimos justo después de la pandemia, esa gira, y ya tenemos algunos datos que antes no se tenían. Bueno, muchos datos que antes no se tenían. Tenemos mapeado el país en ese sentido. Pero este número único de identidad va a permitir muchas cosas, y una de ellas es pues la toma de decisiones oportunas gracias a ese mapeo, y también se da el derecho a la identidad, que es algo ya individual, por así decirlo, que tiene muchísima importancia desde un punto de vista psicológico, de pertenencia de cada niño, niña y adolescente, y eso tiene un gran impacto en el desarrollo integral de cualquier niño. El derecho a la identidad es la ventana para todos los otros derechos. Si tú no tenés si no tenés una partida de nacimiento, no existís jurídicamente. Entonces, y lamentablemente en este país, en un dato del Banco Interamericano de Desarrollo, que es de 2009, pero es el último dato que tenemos, porque tenemos ese problema, pues dijo que habían el 11% de las niñas y de los niños no tenían una partida de nacimiento. Eso es gravísimo, porque entonces no pueden acceder a otros muchos derechos todos estos niños. Eso lo vamos a erradicar básicamente con dos acciones paralelas, tanto el número de identidad que se va a dar desde el momento del nacimiento, y también pues con todas las acciones que estamos haciendo de ferias de identidad para ir cerrando esa brecha. Bueno, el Comité de los Derechos del Niño sí hace algunos reconocimientos también en sus observaciones y recomendaciones, también reconoce los avances del país en ciertas áreas, y en su momento sí mencionó que tanto la lepina
y posteriormente en su siguiente informe la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que caduca ahora en 2023, fueron avances, por así decirlo, pero luego al mismo tiempo nos hacían la recomendación de aplicar bien dicha ley y dicha política pública, porque sí decía que no la habíamos aplicado. Es importante mencionar porque ambas instituciones, que eran el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y el ISNA, el CONNA y el ISNA, se van a fusionar realmente. Entonces, las funciones de ambas instituciones se mantienen y se refuerzan. Entonces, lo que va a suceder es que ambas instituciones, sus equipos, sus operadores van a trabajar de manera coordinada, cosa que no sucedía antes. Venimos en un ejercicio en los últimos 2 años sobre esto, para hacer que las ambas instituciones trabajen de la mano, pero no era una realidad antes de 2019. Y esa es una también de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Nos solicitaban que aclaráramos las funciones porque veían duplicidad en estas 2 instituciones. Ya no se diga con los juzgados especializados de niñez y adolescencia en el órgano judicial o entre los juzgados especializados y los juzgados de familia. Y así podría dar yo muchos ejemplos de ciertas competencias institucionales que no estaban no estaban delimitadas en la ley. Entonces, eso generó mucha duplicidad y muchas trabas en los procesos que al final perjudicaban a los usuarios, que son los niños, niñas y adolescentes del país. De estas personas, no hay ningún problema ahí, no va a haber no se van a suprimir plazas, no va a haber ningún despido en razón de esta fusión. Yo creo que hasta la experiencia que pueden totalmente, el personal es muy bueno. Sí, realmente esto, como mencionaba, se trabajó con todo el Ejecutivo, porque queremos que la priorización de la primera infancia, niñez y adolescencia sea transversal en el Estado. Y es importante que más allá, Ernesto, de solo el gobierno, que es una realidad, también es la familia, la sociedad y el Estado. El sector privado también juega un rol importante. Sí, es muy importante. En el sentido, en muchos sentidos, pero principalmente en esta normativa, y creo que la población está muy ansiosa de conocer esos datos también, es que se incluye todo el desarrollo del artículo 42, inciso segundo de la Constitución, que da a los trabajadores el derecho de tener un lugar donde puedan dejar a sus hijos mientras que ellos van a trabajar. Eso es lo que dice el artículo de la Constitución, y por una sentencia de inconstitucionalidad que la sala anterior emitió, diciendo que la Asamblea había cometido por omisión una inconstitucionalidad por no haber desarrollado ese artículo, no haberle dado una ley, generaron la Asamblea anterior la ley Salas Cunas. Entonces, esta ley era realmente problemática porque si bien la empresa privada quería cumplir, ellos querían cumplir, pero esta ley tenía solo una mirada meramente laboral, y a pesar de que iban a haber niños en estos centros, era la razón de ser de los centros, no mencionaban a los niños en los 15 artículos de la ley. No tenía una visión integral, se olvidaban que eran niños los que iban a ver ahí. Entonces nosotros como gobierno, que estamos priorizando la primera infancia, la niñez y la adolescencia, no podíamos permitir, primero, que hubiese tal inseguridad jurídica y sobre todo perjudicar a todos los niños y niñas que estarían ahí y al final a los trabajadores, porque tú como papá o mamá no vas a estar tranquila si te dicen que vas a dejar a tu hijo en un lugar que a saber qué va a pasar. Entonces, esta incorporación de todo ese contenido en esta ley robustece y aclara. También se hizo este mismo proceso de consulta con la empresa privada. Ellos nos manifestaron todas las inseguridades que tenían, todas las preocupaciones, temas de horarios, cuál iba a ser el horario, qué pasa si un trabajador tenía que ir a trabajar en la noche, iba a poder llevar al niño, cosas así muy prácticas, y las fuimos solucionando todas, Ernesto.